van con las matrículas? ¿Ya se matricularon todos? ¿O hay Sí, algunos señor todavía profe. pendientes? ¿Mm? Sí, díganme. Me pareció escuchar que hay unos pendientes todavía. Todavía hay algunos pendientes. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestra clase. Vamos a iniciar con la asistencia. Empecemos con Darien Acevedo. Presente, profesor. Adrián Ahumada. Emerson Álvarez. Presente, profe. Jesús Anayerazo. Presente, profe. Sailet Anturi Acevedo. Camilo Ardila. Presente. Valentina Balseiro. Dayana Castillo. Profesor, disculpe, Valentina Balseiro me escribió y está teniendo problemas con la señal y por eso no está en clase. Ok. Pero yo la vi conectada ahorita, ¿no? No, Dayana está Castillo. Valentina Jiménez. Ah, ok. Dayana Castillo. Dayana. Carmelo Cruz. Carmelo Cruz Amel. Henry Gutiérrez. Presente. Jesús Guzmán. Presente, profe. Valentina Jiménez. Presente, profe. Juan López. Ralph Lugo. Presente, profesor. Andrés Mercado. Presente, profesor. Juan Montiel. Juan Montiel. Edwin Orozco. Laura Ospina. Presente, profe. Andrea Romero. Presente, profesor. Andrés Romero. Presente. Daniel Romero. Presente. Mario Salón. Mario. Vanessa Solano. Vanessa Solano. Presente, profe. Carlos Tamayo. Daniel Dailan. Dailan Vargas. Presente, profe. Julio Vidal. Jesús Romero. Presente, profesor. Ok. Verifique, Shirley Ortiz. Presente, profe. Carlos Tamayo. Edwin Orozco. Juan Montiel. Juan López. Carmelo Cruz. Presente. Carmelo Cruz. Presente, profe. Dayana Castillo. Sailet Anturi. Adrián Ahumada. Presente, profesor. Disculpe. Adrián Ahumada. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces si no hay más, damos inicio a nuestra clase. ¿Alguien está que no esté en lista? ¿Alguien está en el curso que no está en lista, por favor? Yo, profe. ¿Cómo es su nombre y apellido? Pérez Cantillo, David Felipe. Eres Cantillo. Sí, Pérez Cantillo. David Felipe. Correcto, David Felipe. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay nadie más, entonces vamos a continuar con nuestra clase. La clase pasada. Profesor, una preguntita antes de que empiece la clase, por Sí, favor. señor. Dígame. Profe, el seguimiento que usted nos puso la semana pasada, yo no se lo pude mandar porque debido a que tenía una conversación con varios compañeros y no habíamos tenido la concesión de qué era lo que teníamos que hacer, porque si teníamos que comparar
el módulo de ion del agua con otros materiales. Sí. Y en nuestras fuentes de consulta no encontramos el valor exacto porque salía que como el agua no era como No, isotrópico. es que no van a comparar, o sea, para los materiales se llama módulo de Young, ¿sí? Es el módulo de elasticidad del material, pero en el agua el módulo de elasticidad volumétrica, Volumétrica. ¿sí? Exacto, Es- profe, porque ese era el que nos salía. exacto, entonces si ustedes comparan son dos conceptos similares, ¿sí? Con dos nombres diferentes, ¿está claro? Sí, ya entiendo. Sí, esa era Exacto, exacto, la profe. duda que tenía, solo quería que usted Exacto, me lo confirmara. exacto, Sí, entonces la porque idea es que, ujú, sí, dígame. sí, porque en la definición de módulo de Young, o sea, lo que estuvimos leyendo, sí Ujú. veíamos que el agua como que no encajaba ahí, era más para No, materiales, nunca. como usted lo dice. Sí, así es. Así es. Pero si tú Bueno, miras la fórmula, ves que representan lo mismo. así es. Entonces se lo podemos mandar ahora después. Sí, sí, no hay problema. Es que, mire, el tema de los seguimientos es que eso, que ustedes estén continuamente investigando y mirando. O sea, lo único que yo sí les digo es que cuando les pongo una pregunta, contéstenla lo más pronto y no pase que al final vienen y me mandan todos juntos el último día del corte y entonces, profesor, es que yo se los mandé todos juntos. No, o sea, esa no es la concepción del seguimiento. El seguimiento es un poco para, no para obligarlos, sino para estimularlos a que ustedes estén repasando y estén siguiendo el curso. Esa es la idea, ¿sí? Porque yo siempre he pensado que uno tiene que estudiar todos los días. Uno no puede dejar acumular todo y el último día trasnochar y durarse 3 días trasnochando, estudiando, porque eso no produce ningún resultado, eso lo que produce es cansancio y desgaste corporal, emocional. Uno no puede dejar de dormir porque cuando uno no duerme, al día siguiente, en 2 días que uno no duerma ya está enfermo, ya tiene problemas psicológicos. Entonces, uno tiene que estar periódicamente estudiando, descansando, durmiendo, comiendo, haciendo todo de manera permanente. Esa es la idea y esa es la filosofía del seguimiento. ¿Está claro? No soy tan rígido con la entrega, sí, pero que sí haya periodicidad y que voy a hacer los cortes. Las dificultades que se me han presentado es por eso, personas que al final entregan todo corriendo y esa no es la idea. ¿Está claro? Sí, señor. Ok. Bien, entonces ayer el último concepto que quedamos sobre la capilaridad, ¿cierto? Habíamos hablado de la capilaridad, de cómo la capilaridad se ve presente en las construcciones de los primeros pisos, en muchas viviendas que tienen un solo piso, tienen problemas de capilaridad, que la capilaridad es un ascenso debido al diámetro de la partícula y entre más pequeño más sube. Vimos cómo eso afecta la protección de los muros, se combina la capilaridad con la presión de vapor y eso hace que se levante el pañete, etcétera, etcétera. Y me dijeron ustedes que van a hacer que van a tener una plantica y le van a poner agua riegue permanente, etcétera, etcétera. Ya me imagino que ya la hicieron y ya le tomaron foto y me la mandaron. Eso, bueno. ¿Alguna pregunta? Esto que les dije no es obligatorio, ¿oyeron? Es un tema para el que lo quiera hacer y probar, mirar cómo tiene un pequeño sistema de riego permanente utilizando el principio de la capilaridad, de la tensión superficial, etcétera. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Todo claro, bueno. Vamos a ver ahora este concepto que es el de la viscosidad, que es la resistencia que tiene un fluido a deformarse por efecto de un esfuerzo cortante. Y esta fue la definición prácticamente que dimos de fluido, que fluido es toda aquella sustancia que se deforma continuamente cuando se le somete a un esfuerzo cortante por pequeño que sea. Entonces vamos ahora a definir qué es la viscosidad, o sea, esa resistencia que tiene
un fluido al esfuerzo cortante. Para ese vamos a hacer este ejercicio, en el cual tenemos una superficie plana. Tenemos aquí esta tabla de madera, que es una superficie plana, que tiene un área superficial A, tiene un área superficial, toda esta área, que es el área superficial, ¿sí?, que está en contacto con este fluido. Lo sometemos a una fuerza, ¿sí?, una fuerza tangencial, una fuerza cortante. La lámina se desplaza sobre la superficie, adquiere una velocidad B, tiene un espesor Y, este es el espesor Y, tiene un espesor Y aquí, ¿sí?, y aquí adquiere, cuando le aplicamos esta fuerza, se desplaza con una velocidad B. Pero esa velocidad se va transfiriendo, ¿sí?, se va transfiriendo a todas las partículas que se encuentran por debajo del agua. O sea, aquí hay unas velocidades y la velocidad se va transfiriendo. Hay una transferencia de esta velocidad sobre el fluido. Cuando esa transferencia se da de manera lineal, cuando esto se da mediante una línea recta, como la que vemos aquí, esta línea roja, entonces decimos que ese fluido es un fluido newtoniano. Cuando esa transferencia no se da a través de una línea recta, el fluido se considera y se define como un fluido no newtoniano. Entonces, el fluido newtoniano es aquel cuya transferencia se da de manera recta. Podemos entonces establecer que existe un diferencial de velocidad. O sea, tenemos aquí un diferencial de velocidad. La diferencia de velocidades es comparada con un diferencial de espesor. El esfuerzo cortante es fuerza por unidad de área. Fuerza por unidad de área. Entonces tenemos fuerza por unidad de área. Este es el esfuerzo cortante. Cuando el esfuerzo cortante es directamente proporcional, o sea, el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la variación de la velocidad con respecto a y ese coeficiente de proporcionalidad es lo que se denomina la viscosidad dinámica. En este caso, esta ecuación es la ecuación de Newton para la viscosidad, donde se establece que el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la variación de la velocidad con respecto a y. ¿Alguna pregunta? Y este coeficiente de proporcionalidad es lo que se denomina la viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. ¿Qué unidades tiene la viscosidad en este caso? Podemos mirar aquí. Entonces, tenemos que el esfuerzo es fuerza, ¿sí?, por unidad de área. La unidad de área es longitud al cuadrado. La fuerza es masa por aceleración. La aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿verdad? Sobre el área, que es longitud al cuadrado. Si reemplazamos, tenemos aquí que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por dB de y. Entonces, podemos aquí encontrar a que es igual la viscosidad absoluta. Y vemos que la viscosidad absoluta sería igual al esfuerzo sobre dB de y. dB, y esto nos daría aquí el esfuerzo. Ya vimos que el esfuerzo es todo esto, que sería masa, longitud sobre tiempo al cuadrado sobre longitud al cuadrado.
Y todo esto sobre la velocidad, que es longitud sobre tiempo dividido sobre la longitud. Bien. De aquí podemos entonces sacar cuáles son las unidades, las dimensiones de la viscosidad. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, cuando dividimos la viscosidad sobre la densidad, la llamamos viscosidad cinemática, porque queda expresada como dos magnitudes cinemáticas, ¿sí? Por excelencia. Entonces podemos hacer también la relación. Si hacemos aquí, vamos a ver aquí qué nos queda. ¿Qué unidades nos queda? A ver. Vamos a hacerlo un poco donde tengamos más espacio. Vamos a mirar aquí. Me excusan por el desorden en la pantalla, pero masa, longitud sobre tiempo al cuadrado sobre longitud al cuadrado. Vamos a hacerlo aquí, a ver que el esfuerzo el esfuerzo será entonces masa este va hacia arriba, ¿verdad? Esto sería masa, longitud sobre tiempo al cuadrado, longitud al cuadrado, ¿verdad? Y esto es masa, longitud, perdón. Vamos a borrar aquí. Este es masa sobre tiempo por longitud. ¿Está claro? Si ahora dividimos, este es el denominador sería es masa sobre tiempo cuadrado, longitud, y aquí tendríamos que este sería 1, que sería longitud sobre tiempo por longitud. Finalmente, vemos que la unidad de viscosidad serán ¿cuáles? ¿Cuáles son? A ver. ¿Aló? Me quedé solo. ¿Aló? ¿Aló? Lo escuchamos, profe. Ah, ok. Perdón. Sí, si multiplicamos estos extremos por extremos y medios por medio, ¿verdad? Entonces aquí quedaría masa, tiempo, longitud, y acá queda tiempo cuadrado, longitud al cuadrado, y esto nos queda que las unidades serían masa sobre longitud por tiempo, ¿verdad? Estas serían las dimensiones de la viscosidad. Si las dividimos entre la densidad, o sea, tenemos masa sobre
longitud por tiempo, y lo dividimos sobre la densidad, que es masa, sobre longitud al cubo. Entonces nos quedaría, se va la masa y nos queda longitud al cuadrado sobre tiempo. ¿Está claro? Por eso se dice que esta es viscosidad cinemática, porque queda expresada en función de dos magnitudes cinemáticas por excelencia, que son las magnitudes básicas de longitud y tiempo. ¿Alguna pregunta? Todo claro. No, profe. Bueno, entonces vamos a analizar este gráfico que está aquí, que es un diagrama reológico. ¿Qué es un diagrama reológico? Es una representación gráfica de la viscosidad, cómo se comporta la viscosidad. Entonces, vamos a mirar aquí. Si yo tengo en una gráfica el esfuerzo cortante en el eje de las X y en el eje de las Y, tengo la tasa de deformación. Si esto es una línea recta, es porque la pendiente de esta línea recta es la viscosidad, y aquí tendríamos que esto es un fluido newtoniano cuando esto se comporta como una línea recta. Cuando no, entonces tenemos, si no es una línea recta, tenemos que el fluido es un fluido no newtoniano. Y tenemos unas sustancias que se denominan sustancias tixotrópicas. Esas sustancias tixotrópicas son aquellas en las cuales la viscosidad depende del estado anterior en que se encuentre la sustancia. O sea, no es lo mismo que yo aumente la presión y me da unos valores de velocidad, de viscosidad, pero si empiezo a disminuir la presión, me da otros valores de viscosidad. Entonces, aquellas sustancias cuya viscosidad depende del estado anterior en que se encuentren se denominan sustancias tixotrópicas. Y aquellas sustancias que requieren un esfuerzo inicial, que se llama esfuerzo de excedencia, se somete a un esfuerzo, después de ese esfuerzo se comportan como si fueran un fluido newtoniano. Esas sustancias son los plásticos ideales. O sea, los plásticos ideales necesitan un esfuerzo inicial en el cual después de ahí ellos se comportan como un fluido newtoniano. Eso es lo que se denomina un plástico ideal. ¿Alguna pregunta? Bien. Y aquí ahora tenemos el concepto de fluido ideal. ¿Qué es un fluido ideal? El fluido ideal es aquel cuya viscosidad es igual a cero. ¿Sí? El fluido ideal es aquel cuya viscosidad es igual a cero. ¿Cuánta viscosidad tendría, por ejemplo, cómo sería la viscosidad en un sólido? A ver. ¿Cuánto es la viscosidad en un sólido? No sería Vamos un a valor mirar la alto. ecuación. Vamos a mirar la ecuación donde la viscosidad sería igual al esfuerzo cortante sobre la variación de B con respecto a Y. ¿Sí? La viscosidad es igual al esfuerzo cortante sobre dBY. Bueno, en un fluido ideal, ¿qué pasa con el esfuerzo? Igual a 0. Exactamente. El esfuerzo en un fluido ideal tiende a cero, ¿verdad? Por lo tanto, la viscosidad tiende a cero. En un fluido ideal, la viscosidad es cero. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un sólido? ¿Qué pasa en un sólido? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el esfuerzo? Diferente de 0. Exacto, es diferente, pero ¿cómo? O sea,
para yo deformar un sólido, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es esta fuerza? Profe, tiene que ser una fuerza compresiva o Pero tiene una que ser una fuerza. fuerza grande, ¿verdad? Comparada Correcto. con la de un Tiene, fluido. tiene que Entonces, superar la resistencia del sólido. exacto. Entonces, esta es una fuerza que tiende a infinito. ¿Y la deformación a qué tiende? Tiende a un valor muy pequeño, ¿verdad? Por lo tanto, en un sólido, la viscosidad tendería a infinito. ¿Sí? Tiene mucha resistencia al esfuerzo cortante. ¿Está claro? La deformación en un sólido va a ser muy pequeñísima, por lo tanto, este valor tiene que ser grande para un esfuerzo dado. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Bueno, entonces, como seguimiento y también como trabajo para el laboratorio, ¿sí? Van a investigar cómo se mide la viscosidad. ¿Qué equipos hay para medir la viscosidad? ¿Cómo pudieran ustedes hacer un ensayo elemental en su casa para medir la viscosidad? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos ahora a ver otro concepto. Y es el concepto de presión, ¿verdad? Vamos entonces ahorita a mirar qué es la presión. A ver. La presión se define como la fuerza por unidad de área, ¿sí? Fuerza por unidad de área. Es la fuerza que ejerce un líquido o un gas perpendicular a dicha superficie. Vamos a considerar en este ejemplo que tenemos esta superficie. Vamos a tener una superficie que tiene un área A, la superficie, y la vamos a someter a una fuerza F, ¿sí? Una fuerza F. Si nosotros imaginémonos que cada uno de nosotros estamos en el salón de clase, tenemos el salón de clase, cada uno, hay unos más grandes, producen una fuerza sobre el salón, hay otros más pequeñitos que producen una fuerza menos, otros producen una fuerza intermedia, y así cada uno va produciendo una fuerza, una magnitud de fuerza sobre una área A. Tenemos aquí la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y hasta la fuerza N, una sumatoria de fuerza. Si yo hago la sumatoria de todas las fuerzas que actúan aquí en esta área, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en esta área y la divido sobre el área, estoy hablando de un concepto que es la presión media sobre el área. La presión media. Aquí estoy diciendo, ¿sí? Estoy diciendo que todos los sitios tienen la misma presión. Si yo hago una superficie con todos los valores de la presión, vemos que hay unos valores diferentes. En cada punto existe una presión distinta. Pero si yo la represento por un valor y digo que todas las fuerzas son iguales, estoy hablando entonces de la presión media. Estoy considerando es un concepto que en todos los puntos está actuando la misma fuerza por unidad de área. Entonces, este es el concepto de presión media. ¿Alguna pregunta? No, profe. Pero ¿qué pasa
si esta fuerza representa a cada uno de ustedes y esta área es pequeñita, ¿sí? En la medida en que el área es pequeñita, ¿cómo es la presión? Aumenta. Se aumenta, ¿verdad? Se aumenta porque el área es pequeña. Entonces, el límite de la presión media cuando el área tiende a cero es lo que se denomina la presión en un punto. El límite cuando la área tiende a cero de la fuerza aplicada por unidad de área. Entonces, esto es el concepto de presión puntual. Entonces, la presión puntual es el límite de la presión media, que es la cantidad de fuerzas que están aplicadas sobre el área total cuando el área tiende a cero. Cuando el área tiende a cero, entonces estamos hablando de presión en un punto. ¿Alguna pregunta? Y este es el concepto de presión puntual. Es el límite de la presión media cuando el área tiende a cero. ¿Preguntas? No, profe. No hay pregunta. Ok. Entonces ya con el concepto claro de qué es la presión en un punto y qué es la presión media, entonces vamos a hablar de las propiedades de la presión puntual, la presión en un punto. Entonces tenemos que una de las propiedades de la presión es que la presión es igual en todas las direcciones. Tenemos la presión en un punto y ella va a ser igual en todas las direcciones. Una manera de demostrar eso es tomando, por ejemplo, una pequeña cuña, ¿sí? En esta pequeña cuña tenemos una superficie diferencial, tenemos una fuerza normal, tenemos una fuerza horizontal, tenemos una fuerza en la dirección vertical, esta fuerza en la dirección vertical, tenemos una fuerza en la dirección horizontal y tenemos una fuerza normal a la superficie. Si descomponemos este elemento, que es una cuñita, tiene unas dimensiones de X en el sentido vertical, en la dirección de X, y en la dirección de Y, una dimensión de Y. Aquí vamos a tener una componente de la fuerza en la dirección vertical y acá tenemos una componente en la dirección horizontal. Si hacemos el seno del ángulo, seno de phi es igual a df de x sobre la hipotenusa, que es el valor de n. Este viene siendo de n, la normal. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, df de x en la dirección de n es igual a dn seno del ángulo. Y podemos decir entonces que el seno es de y de n por dn. Por lo tanto, entonces también podemos decir que el coseno de phi es df de y, ¿sí? Df de y sobre la normal, que es dn. Igual podemos decir que df de n es dn coseno de phi, y aquí tenemos los valores de cada uno. Total que si hacemos sumatoria de las fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, encontramos que df de X es igual a df de nx, y que podemos decir aquí que en todas las direcciones las presiones son iguales. La presión en la dirección X es igual a la presión en la dirección Y es igual a la presión en la dirección normal. Esta propiedad significa entonces que en un punto, la presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones. ¿Alguna pregunta? No, claro, profe. Entonces, la primera propiedad es que en un fluido en reposo, la presión es independiente de la dirección, o sea, todos los puntos tienen la misma presión. Otra
de las propiedades que en un fluido en reposo, en un plano horizontal, todos los puntos situados en ese plano horizontal tienen la misma presión. ¿Sí? En un plano horizontal, todos los puntos situados sobre ese plano horizontal tienen la misma presión. ¿Está claro? Otra de las propiedades. En un fluido en reposo, la fuerza de la presión tiene la dirección normal a la superficie de contacto. Y aquí hacemos una demostración de una contradicción para demostrar que el fluido está en reposo y que no existe fuerza tangencial. Partamos de este ejemplo. Tenemos una fuerza F aplicada sobre una superficie. Esta es la superficie de contacto. ¿Sí? Esa fuerza debido a la presión la podemos descomponer en dos fuerzas. Una fuerza normal que la vamos a llamar Fn y una fuerza tangencial que llamamos Ft. ¿Qué pasa si la fuerza tangencial existe? ¿Qué pasa si Fn existe? A ver, si tiene valor, si tiene magnitud. Ejercer una fuerza por tanto. ¿Y cómo sería el fluido? ¿Cómo estaría el fluido? Movimiento. En movimiento, ¿verdad? Por la definición de fluido. O sea, si Ft existe, entonces el fluido está en movimiento. Por lo tanto, si el fluido no está en movimiento, este valor tiende a ser ¿cuánto? 0. 0, ¿verdad? Y por lo tanto, la fuerza F es igual a la fuerza normal, que es lo que queríamos demostrar. O sea, que en un fluido en reposo, la fuerza siempre va a ser normal a la superficie de contacto. ¿Está claro? Entonces ya vemos que es igual en todas las direcciones. Ahora vemos que siempre va a ser normal a la superficie de contacto, que en un plano horizontal todos los puntos situados a la misma profundidad tienen la misma presión. Y ahora vemos que la presión siempre va a ser normal a la superficie de contacto. Otra de las propiedades es que la fuerza de presión en un fluido en reposo siempre se dirigen hacia el interior de la masa, o sea que es una fuerza de compresión. Los fluidos no resisten esfuerzos de tracción. En esta propiedad vemos que siempre la fuerza de presión va a ir hacia el interior de la masa. Es una compresión. ¿Está claro? Estas propiedades son importantes a la hora que vayamos a hacer diagramas de cuerpos libres para resolver problemas de equilibrio tanto estáticos como dinámicos. Bueno, ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profe. Muy claro. Ok, me alegro. Me alegro y me preocupo, pero bueno, vamos a alegrarnos mejor. Vamos ahora a hablar de qué es la presión atmosférica. A ver, díganme ustedes qué es la presión atmosférica. ¿Nadie? Profe, se le llama presión atmosférica a la presión que ejerce la masa del aire del planeta Tierra, ¿no? Ok. ¿Alguien tiene otra definición? Aquí la tienen. Se define como el peso de la columna de aire que gravita sobre un fluido o cualquier otro material. Es constante en un lugar determinado y varía con la temperatura y con la altitud. O sea, ¿qué expresa esto? Si cualquiera de nosotros, si representa a uno de nosotros, cualquiera que tiene sus dos manitas, su cabecita, ¿sí?
sus ojitos, pues vamos a resistir a estar soportando un peso, ¿sí? Una columna de líquido, perdón, una columna de aire sobre nuestros cuerpos, ¿verdad? Y esa columna tiene un peso. Y ese peso que nosotros soportamos, que soporta cualquier superficie, la columna que cargamos, es lo que se denomina la presión atmosférica. O sea, es el peso de la columna de aire que cargamos todos permanentemente. ¿Sí? Profesor, ¿y hasta dónde se toma la altura de esa columna de aire? ¿Cómo? ¿Hasta dónde se toma esa altura de esa columna de aire? Exacto. Entonces vamos a mirar cómo se evalúa, ¿verdad? Bien, el mínimo valor de la presión, ¿cuál sería entonces? Si yo voy a hacer que la presión es igual a la fuerza por unidad de área, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo valor de la presión? Cuando esa ecuación es cero. Cuando la fuerza se hace cero. Exactamente. Cuando la fuerza se hace cero. Entonces, esta ecuación es cero cuando la fuerza se hace cero. Entonces, el mínimo valor de la presión es cero cuando la fuerza es cero. Entonces, ahora vamos a ver aquí, basado en el concepto de la presión atmosférica, cómo podemos definir dos escalas de medición de la presión. Bien, entonces, vamos a hacer este ejemplito que tenemos aquí de el concepto de presión en una columna de líquido. Bueno, las unidades de presión son fuerza, las unidades de presión son fuerza por unidad de área, ¿sí? La presión es fuerza por unidad de área. Fuerza por unidad de área. Esta fuerza, dependiendo del sistema en que estemos, pues así será la unidad. Si estamos en el sistema inglés, las fuerzas generalmente se dan en libras y las áreas se dan en pulgadas cuadradas. Si estamos en el sistema métrico, las fuerzas se dan en kilogramos fuerza, generalmente en newton, y el área en metros cuadrados, etc. Bien. Vamos entonces a el concepto de presión. Vamos a mirar que tenemos aquí una columna de líquido, ¿sí? Esta columna de líquido tiene un área sobre la cual descansa todo su peso, ¿sí? Aquí hay una presión. Bien, entonces, ¿a qué va a ser igual la presión? La presión es igual al peso por unidad de área. Pero el peso, ¿a qué es igual? El peso dijimos en las propiedades que el peso es igual, que el peso específico es el peso por unidad de ¿qué? De volumen, ¿verdad? Peso por unidad de volumen es lo que se denomina peso específico. Por lo tanto, el peso de una sustancia la podemos expresar como su peso específico por el volumen. Y es lo que hemos hecho aquí. Aquí el peso es el peso específico por el volumen. Vemos entonces que el volumen lo podemos expresar como el área por la altura. Aquí tenemos que el volumen es el área por la altura. Estos dos valores se simplifican y nos queda que la presión en la base de esta columna de líquido es igual al peso específico por H. Una manera indirecta de expresar la presión es lo que se denomina la presión en columna de líquido. ¿Qué significa? La presión que produce una columna de líquido de determinada altura, en este caso es H. Entonces, H es igual a la presión sobre el peso específico. Cuando nosotros expresamos la presión en columna de líquido, estamos expresándola de manera indirecta, no tiene unidades de presión. Es una medida que utilizamos nosotros en ingeniería porque nos facilita la representación y nos facilita la expresión en planos, y esto ayuda a la ejecución de los proyectos.
Entonces nosotros utilizamos indirectamente la altura de la lámina de la columna de agua o de la columna de líquido que descansa sobre una superficie para expresarla como presión en columna de líquido. Entonces H es la columna de líquido que me determina la presión en determinado punto. ¿Está claro? ¿Está claro las unidades en columna de líquido? Sí, señor. Y va a depender de determinado material, ¿sí? De determinada sustancia. No es lo mismo que la columna de líquido sea de mercurio a que la columna de líquido sea de agua o que la columna de líquido sea de aceite. Basado ahora en esto, vamos entonces al concepto de presión atmosférica. Entonces dijimos que la presión atmosférica es la columna de líquido que gravita sobre todos nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el preconcepto que ustedes tienen de presión atmosférica? A ver. ¿Cuánto vale una atmósfera? Creo que es 100.000 pascales o algo así, 100.325 Bueno, pascales. ¿alguno ha escuchado que la presión atmosférica vale 760 milímetros de mercurio? ¿Lo han escuchado? No, profe. ¿Nunca han escuchado en su física de bachillerato cuánto vale la presión atmosférica? Entonces todo el mundo, no, 760 milímetros de mercurio. Eso es lo más básico de lo que, bueno, de pronto en mi época, ya de pronto ya no se utiliza, pero en mi época, ¿a qué es igual la presión barométrica a nivel del mar? 760 milímetros de mercurio. ¿Qué representa esos 760 milímetros de mercurio? Si nosotros, y si han oído hablar del experimento del barómetro, ¿sí? ¿Qué El es un barómetro de mercurio. Exactamente. El barómetro. ¿Cómo funciona el barómetro? ¿Sí? El barómetro, ¿cómo funciona? Creo que estuve leyendo y es un tubo de vidrio que tiene 850 milímetros de altura. Entonces adentro le ponen el mercurio y lo ponen boca abajo y queda un espacio arriba y el resto de la presión queda en la parte de la base que se le da lo de la presión atmosférica. Ok, si nosotros hacemos el experimento del barómetro, que consiste en cuánto sube esta lámina, ¿sí? Entonces tenemos aquí un fluido, en este caso que este es el mercurio, aquí tenemos mercurio, y colocamos, como dice la joven, un tubo en un invertido. Aquí tenemos la presión atmosférica actuando sobre esta cara y sobre esta cara. Cuando hacemos que este punto, la presión, tienda a cero, haciendo vacío por cualquier método, ¿qué va a pasar? Que hay una diferencia de fuerzas. Siempre que hay diferencia de fuerzas, hay movimiento, ¿verdad? Entonces, al darse una diferencia de fuerza, porque aquí la fuerza es cero, va a haber un movimiento de esta sustancia que va a ascender por el tubo. ¿Y hasta cuándo va a ascender? Él va a ascender hasta una altura tal en la cual su presión en la base sea igual a la presión que existe en la parte de afuera, porque dijimos que todos los puntos que estén a la misma profundidad van a tener la misma presión. Cuando la presión en este punto se iguale a la presión de afuera, ya no va a haber movimiento. Entonces se va a alcanzar un estado de equilibrio que es la altura de 760 milímetros de mercurio, y aquí se establece un estado de equilibrio. Aquí el fluido se queda estático. ¿Por qué? Porque la presión son iguales y no hay movimiento. ¿Está claro? ¿O no está claro? ¿Aló? Sí, profe. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo hiciera vacío, se me perdió el cursor.
pero bueno, voy a hacerlo para repetirlo. Tenemos el recipiente aquí, le echamos mercurio, esto es mercurio, y colocamos un tubo en U, boca abajo. Entonces, este tubo en U, vamos a suponer que es este. Bien. Afuera hay una presión que es la presión atmosférica, aquí hace fuerza, presión barométrica, ¿sí? O presión atmosférica aquí también, ¿verdad? En el momento en que yo volteo el tubo normal, todas estas tres presiones son iguales. Esta presión del interior del tubo es igual a las dos de afuera, por lo tanto no existe movimiento. Pero si yo por cualquier mecanismo, cualquier forma, extraigo la presión, quito la presión que existe aquí, hago vacío, trato de hacer vacío. ¿Qué significa hacer vacío? Que elimino todas las fuerzas que existen aquí en el interior. Entonces, al hacer vacío, se produce un movimiento del mercurio o del fluido que esté en el recipiente, que asciende por aquí, dentro del tubo, y va a llegar a una altura de tal manera que la presión que genera la columna de líquido sea igual a la presión que existe en los exteriores. Al estas dos presiones estar iguales, no va a haber movimiento. Y esta altura en promedio, o sea, la más a nivel del mar, es esta altura H en columna de mercurio es igual a 760 milímetros. Bien. Si quisiéramos entonces expresar en valor absoluto esa presión, tenemos que multiplicarla por el peso específico del mercurio. El peso específico del mercurio son 13.600 kilogramos por metro cúbico. Al multiplicarlo por 0,76 nos da que la presión barométrica es igual a 10.336 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? No, profe. Ok, entonces está claro cuánto vale la presión barométrica. Entonces la presión barométrica que hemos estimado partiendo del preconcepto de que la presión son 760 milímetros de mercurio, tenemos una presión barométrica del orden de 10.336 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Si esa presión la quisiéramos convertir en columna de agua, la presión que me produce una columna de agua para que me dé exactamente la misma presión en la base de esa columna, yo tendría que entonces aquí cuánto es la altura aquí en agua, si esto fuera agua, para que me produzca la misma presión. Por lo tanto, como vimos que la altura H en columna de líquido es igual a la presión sobre el peso específico, en este caso es el peso específico del agua. Como el peso específico del agua es 1000, entonces si dividimos a 10.336 kilogramos fuerza por metro cuadrado sobre el peso específico del agua, que es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, entonces nos está dando que la altura H, la altura de columna de agua, es igual a 10.33 metros, 33,6 metros. ¿Qué significa esto?
que la presión atmosférica que nosotros estamos soportando equivale a una columna de líquido de agua de 10 metros de altura, 10.3 metros de altura. O sea, todos estamos soportando una columna de agua aproximadamente de 10 metros de altura. ¿Está claro? Para que sea como más entendible el concepto y más sentido. O sea, es como si nosotros la presión atmosférica es como la presión barométrica o presión atmosférica equivale aproximadamente a 10 metros de columna de agua. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Bien, entonces ahora vamos a mirar una escala para medir la presión. Ya dijimos que la presión, el mínimo valor es 0, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros medimos la presión desde 0 fuerza hacia arriba, estamos en la escala absoluta. Y cuando medimos la presión desde 0 fuerza, aquí es fuerza 0, igual a 0, hacia arriba, estamos en una escala absoluta. Quiere decir que ahí están metidas todas las fuerzas. Cuando la medimos aquí, aquí tenemos la escala absoluta, que es la escala de presión absoluta. Pero si nosotros decimos, no, es que todo el mundo soporta los mismos 10 metros de columna de agua, entonces no vamos a medir desde ahí, sino que vamos a medir desde la presión barométrica para arriba. Entonces la escala la hacemos aquí y medimos de aquí para arriba. Cuando hacemos eso, estamos diciendo que esta es una escala de medición relativa. ¿Está claro? Entonces, cuando estamos en la escala relativa, ¿qué valores podemos medir si hicimos un traslado de eje? Lo que hicimos fue que trasladamos el eje de esta parte aquí, lo trasladamos aquí al 0 de la presión barométrica. En esta escala, en la escala relativa, sí podemos tener valores de presiones negativas, ¿sí? Pero nunca vamos a tener valores en la escala absoluta negativos. Aquí tenemos valores negativos porque hemos trasladado el eje. Entonces nuestra presión negativa mínima es menos la presión atmosférica o menos la presión barométrica. O sea que si estamos en una escala de columna de líquido, el menor valor que podemos medir en la escala relativa es 10.33 metros. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces la escala absoluta es igual, la escala de presión absoluta es igual a la presión barométrica o la presión atmosférica más la presión relativa. ¿Preguntas? No, bro. Bueno, entonces, resumo. Si yo mido desde fuerza 0, aquí tengo fuerza 0. Si yo mido la presión desde aquí, esto es la escala absoluta. Aquí la mínima fuerza es igual a 0. Pero si yo mido desde la presión barométrica, yo mido aquí, este es la presión barométrica, y mi escala la establezco de ahí hacia arriba, la escala la hago de aquí hacia arriba, entonces esta es la escala relativa. ¿Sí? Y muchas veces nosotros trabajamos en la escala, la mayoría de los problemas los trabajamos en la escala relativa porque ya todos los cuerpos tienen la misma presión. Sin embargo, en algunos casos es necesario trabajar con la presión absoluta porque nos clarifica muchos aspectos que a veces al trabajar la escala relativa desconocemos que en algún momento puede haber una presión diferente en algunos sitios, presiones negativas que no hemos considerado, y en esta escala donde el 0 está en la presión barométrica podemos entonces tener aquí medidas negativas, valores negativos y valores positivos. En la escala
absoluta solo tenemos valores positivos. La escala absoluta, todos los valores van a ser positivos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profesor, yo tengo una en cuanto se dice que uno soporta 10 metros de columna de agua, pero ¿esa columna de qué dimensiones es? La altura es de 10 metros, no importa el área. ¿Sí? Ah, ok, gracias. ¿Está claro? La altura es de 10 metros, pero no importa, no importa, no importa qué área tenga, porque es por unidad de área, ¿sí? Generalmente nosotros representamos aquí una altura, ¿sí? Qué pena aquí, pero el pulso está como malo. Una columna, ¿sí? Por unidad de área, independientemente del área. Podemos aquí poner un área unitaria, ¿sí? Entonces tenemos aquí la presión por unidad de área. En este caso, cuando la convertimos en la escala de metros de columna de agua, nos está dando que esta altura H es igual a 10.33 metros, ¿verdad? Pero si esa columna vamos a tener la misma presión, porque lo que cambia es el peso específico. Pero si tenemos mercurio, entonces ya vemos que esta altura va a ser menor, porque el mercurio pesa 13 veces más lo que pesa el agua. Entonces, si es mercurio, esta H va a ser menos, y es lo que habíamos hecho, que se tiene como genérico que la altura son 76 milímetros de mercurio, 0.76 metros. ¿Pregunta? ¿Está claro? Claro, profe. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si yo tengo un libro, por ejemplo, yo tengo un libro sobre la mesa, ¿sí? Yo tengo este libro. Y le coloco, por ejemplo, un pedazo o sea, le coloco un ladrillo arriba, ¿sí? Yo vengo y coloco un ladrillo. Este ladrillo, por ejemplo, que me pesa 10 kilos, ¿sí? 10 kilogramos fuerza. Y el área del libro es 1 metro cuadrado. ¿Cuál será entonces la presión aquí en la cara superior del libro si yo estoy en la escala relativa?
La presión es igual a ¿qué? A la fuerza por unidad de área, ¿verdad? Si en este caso la fuerza es de 10 kilos, ¿sí? De 10 kilogramos y tengo un área de 1 metro cuadrado, entonces yo tendría una presión de 10 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿En qué escala estoy aquí en este momento cuando hago esto? Esa es la absoluta, ¿no? Aquí yo digo, esta es mi presión. En este momento, ¿en qué escala estoy? Usted dice que es la absoluta. ¿Por qué? Pues porque estamos tomando la medida como si estuviera desde cero. Porque si fuera la relativa, tendríamos que medir menos 3.33. No, en este caso, yo estoy diciendo que son 10 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Nada más estoy considerando el peso del cuerpo. En este caso, estoy en la escala relativa, porque no estoy incluyéndole la presión barométrica. ¿Cuánto es la presión barométrica aquí? Dijimos que era 10.336 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿verdad? En este caso yo estoy en la escala relativa porque solamente estoy considerando el peso del cuerpo. Si estoy en la escala absoluta, entonces yo tengo que sumar los dos. Tengo que sumar la presión barométrica, que son 10.336 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Le tengo que sumar más los 10 kilogramos que tengo acá. ¿Sí está claro? ¿Está claro o no? ¿Sí? Sí, pero fuera está claro. Ya está claro. Entonces, generalmente nosotros trabajamos con las presiones relativas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, les voy a poner estos conceptos de presiones absolutas y presiones relativas son muy importantes y se presentan mucho a confusión. Les voy a poner un ejemplo para aclarar el concepto de presión positiva y presión negativa. Me gusta mucho hacer este ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un tanque. Esto lo hacíamos antes con el tanque de la gasolina. Ya hoy los tanques ya son más sofisticados. Pero bueno, vamos a suponer que yo tengo el tanque de la gasolina de un vehículo y tiene un nivel de gasolina aquí. Yo quiero extraer gasolina con una manguera pequeña. Y yo vengo y coloco una manguera para sacar gasolina de aquí. Tomo mi manguera y hago este ejercicio. Cuando yo coloco la manguera inicialmente aquí, la pongo así. ¿Habrá flujo aquí por la manguera? No, No hay flujo, ¿verdad? Ya ustedes lo saben por sus preconocimientos. Entonces voy a hacer este símil. Imaginemos que la presión atmosférica que está aquí, yo la voy a representar por esta columna de líquido expresada en columna de agua. Esta columna expresada en columna de agua. Y me dio 10 metros. Vamos a trabajar con 10 metros por simplicidad, ¿sí? En columna de agua, 10 metros de columna de agua. Aquí, toda esta zona tiene 10 metros de columna de agua. Si todo esto tiene la misma presión, aquí en este punto, ¿cuánto será la presión? Expresada en columna de líquido, de agua.
yo voy a tener aquí también una columna de agua de 10 metros. Todo esto va a estar a la misma altura. ¿Sí? Yo tengo aquí 10 metros de columna de agua. Para que haya movimiento, ¿qué se requiere? Que haya una fuerza resultante, ¿verdad? Si no hay fuerza resultante, no hay movimiento. Si este punto tiene la misma presión que este, no va a haber movimiento. ¿Qué tengo yo que hacer para que haya movimiento? Tengo que eliminar parte de esta presión, ¿sí? Entonces, si yo elimino parte de esta presión, yo vengo y empiezo a quitarle presión a esto. Empiezo a quitar presión y le quito esta presión. Apenas yo le quite esta presión, ¿cómo lo puedo hacer? Cuando uno viene y succiona, uno viene y hace succión aquí, ¿sí? Cuando uno hace succión, uno viene y elimina parte de esta presión. Cuando yo elimino parte de esta presión, ahí sí se da el flujo. Entonces se genera un flujo. Yo succiono y el agua hace esto. Sube por aquí y llega. Si yo al momento que el agua llega aquí, dejo de succionar, ¿qué pasa? Comienza a salir el líquido. No. Se devuelve, Se ¿no? regresa, se Exactamente. regresa. Entonces ella se parte por aquí y una parte aquí se regresa y la otra parte se regresa por acá. ¿Y por qué? ¿Qué pasó cuando yo dejé de succionar? Se nivelaron las igualaron presiones en ambos puntos. Exactamente. Se nivelaron las presiones y esto regresó acá y esto regresó acá. Pero si yo la manguera la bajo hasta acá, ¿sí? Cuando succiono, si la succiono aquí, yo genero esta diferencia de energía. Yo genero esta diferencia de energía entre este punto y este. Genero un delta de Z. ¿Qué me produce ese delta de Z? Que se dé un flujo continuo aquí. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ahí sí se da ya un flujo continuo. Pero porque la presión la diferencia de energía que me genera que haya flujo es esta diferencia de altura. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Ok, ahora miremos este complemento al ejercicio. Resulta que a mí ahora se me ocurrió coger la manguerita y llevarla más arriba. Y yo digo, voy a llevar la manguera hasta acá. Me pasé por encima de los 10 metros y me vine y la bajé aquí y voy a hacer lo mismo. Entonces yo vengo y digo, voy a sacar aquí gasolina y hago esto. ¿Verdad? Y hice esto. Y hago el mismo ejercicio. Yo lo tenía aquí. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando yo succione aquí entonces? ¿Será que habrá flujo? Va a ser más difícil. No, profe, no habrá flujo continuo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una presión de más de 10 metros. Exactamente. O sea, aquí jamás la fuerza que yo puedo generar, que me genera la atmósfera es esto. Más de esto no puedo. Entonces yo no puedo hacer más vacío que esto. Entonces aquí nunca habrá flujo. Y eso sucede cuando nosotros tenemos una bomba y la colocamos demasiado alta. Las bombas para succionar tienen un límite, ¿sí? Yo en teoría no puedo colocar una estación de bombeo, una bomba que me succione más de 10 metros en teoría. Ya por efectos de eficiencia de la máquina, por otra cantidad, porque el agua se vaporiza y otros fenómenos de cavitación que se dan en la succión de las tuberías, esto lo máximo que yo pudiera tener una manguera así para succionar con una bomba, en teoría lo máximo que se ha conseguido son del orden de 4 metros. O sea, aquí es muy difícil que usted coloque
Si usted coloca una bomba a succionar por encima de 4 metros, jamás va a llegar porque no hay fuerza que la haga que suba. ¿Está claro? Sí, profe, todo claro. Ya la tecnología ha inventado otros mecanismos para evitar para darle solución a esto. Entonces, por ejemplo, hay unas bombas. Si yo tengo, por ejemplo, este sistema, ¿sí? Yo tengo un sistema como este, donde tengo aquí, por ejemplo, agua. Imaginemos que es un pozo profundo, ¿sí? Un pozo profundo donde yo necesito sacar agua, pero está muy profundo. Yo estoy por acá arriba y digamos que el nivel del suelo, estoy exagerando aquí, tengamos, por decir algo, 50 metros de profundidad, ¿sí? 50 metros, y yo vengo e instalo una motobomba y pongo la motobomba acá a hacer vacío. La máquina hace vacío aquí. Esta es la motobomba y empieza a hacer vacío. O sea, aquí jamás va a llegar porque no hay energía, la presión, la fuerza que va a hacer que el agua suba apenas vamos a tener aquí 10 metros. Entonces, estos 10 metros solamente hacen que el agua llegue hasta aquí. Ya no, en teoría, sin que hubiera ningún otro tipo de pérdida. En teoría solamente va a llegar hasta aquí. La tecnología ha desarrollado un mecanismo, por ejemplo, de hacer una recirculación. Entonces, como la bomba tiene la capacidad de bombear, él puede recircular, colocar una tubería de retorno y viene y hace esto. ¿Sí? Ya estos son desarrollos tecnológicos. El que hace aquí genera un chorro de agua, inverso aquí. Entonces el agua sale con una presión que da la máquina y esa misma presión devuelve una parte, y al hacer esto aquí, al meterle presión, le suma a esta y así puede que, y ahí sí hace que se genere flujo y vaya por la tubería. Ya este es un tema tecnológico. ¿Alguna pregunta? Bueno, Bueno, entonces, resumiendo, en la escala relativa, vamos a hacer aquí la escalita para resumir. Tenemos aquí que desde cero fuerza, aquí la fuerza es cero, fuerza cero, de aquí hacia arriba tenemos la escala absoluta de presiones absolutas, y tenemos a un nivel, vamos a trabajar, generalmente uno trabaja con 10 metros, aquí tenemos 10 metros de columna de agua, de aquí hacia arriba tenemos la escala relativa, entonces todo lo que midamos de aquí hacia allá son presiones relativas, y tendríamos entonces que en la escala relativa la menor presión que podemos medir, que son presiones negativas, es menos la presión barométrica. Cuando ustedes estén haciendo en un computador y metan unas presiones, etcétera, y les dio presión de menos 50, ya saben que eso no es físicamente posible. Matemáticamente es posible. Entonces hay que tener los conceptos claros. Yo en un computador puedo tener el diseño de una red y él calcula y establece valores matemáticos que son posibles, pero existe ya el limitante físico. Yo no puedo tener presiones teóricas por debajo de 10 metros. Y en la realidad de los proyectos de ingeniería es muy difícil trabajar redes con presiones negativas. Se puede, y en algunos casos se sucede, y se pueden utilizar presiones negativas para inyectar sustancias químicas o productos que ayuden al tratamiento de las aguas para hacer ya tratamientos de potabilización de agua, en los cuales estos principios se pueden utilizar para que se genere succión, y esa succión se utiliza como un inyector para inyectar sustancias en el tratamiento del agua potable. ¿Alguna pregunta?
No, profe. Y ya para terminar voy a colocarles aquí un ejemplito así de análisis para pensar. Imaginémonos que vivimos aquí en la costa, ¿sí? Tenemos una casita. Ahora que se dan, esta es la época de fuertes brisas. Tenemos esta casa, ¿verdad? Y se genera una fuerte corriente de aire, ¿sí? Esta fuerte corriente de aire hace así. Lleva una velocidad muy grande. Sí. Esto lo vamos a ver más adelante, pero como concepto, aquí tengo una presión 1 con una velocidad 1. Aquí tengo una presión 2. Aquí, producido por esta velocidad 2. La velocidad 2 es mucho mayor, cuando sea un temporal, es mucho mayor que la velocidad 1. La brisa viene y se concentra y aquí se acelera, produce una mayor velocidad. ¿Qué creen ustedes que le pasa a esta casita? Si el techo no está bien amarrado, se va el techo con... ¿Por qué se va el techo? Físicamente, ¿por qué se levanta? Ya usted sabe que eso es lo que pasa, ¿verdad? Porque la fuerza del aire es mayor a la Fíjese, resistencia que tiene. le voy a explicar un poquito aquí. Imagine que esta es la presión inicial de la casa, ¿verdad? Si yo no tengo fuerza resultante, no hay movimiento, ¿verdad? Entonces, si esta presión es igual a la que está aquí afuera, ¿qué va a pasar? No hay fuerza resultante, ¿verdad? Pero si viene una fuerte brisa, ya este es por un problema, vamos a verlo más adelante, cuando damos la ecuación de Bernoulli, esta fuerte brisa, ¿sí?, genera una disminución de la presión acá. Es decir, la presión aquí disminuye por efecto del viento, se va a producir una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante es la que hace aquí que el techo se levante. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Sí, profesor. ¿Qué pasa si yo vengo y coloco una ventana aquí y una salida de aire aquí? Se pueden O igualar las una presiones. entrada de aire aquí y una salida acá. Hay un ¿Qué va a flujo pasar? continuo de aire. ¿Qué va a pasar con este flujo? Ingresa por aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las presiones? Se igualan. Se igualan, te lo digo. Si las presiones se igualan, ¿cómo va a ser la fuerza resultante? 0. Va a tender a 0. ¿Está claro? Entonces, siempre que ustedes hagan sus casas, déjenle estas salidas de aire a los techos, ¿sí? Para evitar que se produzcan estas fuerzas. Tiene que haber una entrada por un lado y una salida por otro. Ustedes sí se han dado cuenta que nosotros muchas veces tenemos nuestras viviendas en la costa, tenemos nuestra habitación, una habitación cerradita, bien chévere, pero le ponemos un aire acondicionado y entonces todo queda cerrado, ¿verdad? Se fue la luz y entonces tenemos un sauna, ¿verdad? Un efecto invernadero, ¿sí? Y tenemos una ventana aquí. Y entonces nosotros abrimos la ventana y decimos, uy, no brisa, no corre. ¿Por qué no corre? Porque para que haya flujo, usted tiene que darle salida por alguna otra parte. Tiene que establecer una rejilla en el techo, alguna cosa para que haya esto. Se dé el movimiento y entonces ahí sí va a ventilar la habitación y también el aire caliente sube y no tiene por dónde salir
y entonces se presenta el efecto invernadero y hace un calor terrible. Bueno, con eso, por el día de hoy, damos por terminada la clase. ¿Alguna pregunta? No, No, profe. profe, ninguna pregunta. Que tenga buen día, profe. Bueno, igual para todos. Si alguien llegó de último y no lo apunté, me avisan para colocarlo. Yo, profesor. ¿Quién? Aló, por favor, ¿quién? Yo, profesor Edwin Orozco. Juan Carlos López Ramos. Edwin, ¿qué? Por favor. Orozco Pérez. ¿Está en lista? Sí, el número 17. Ok. ¿Alguien más? Yo, profesor. ¿Nombre? Sailet Anturi. Número Sailet. 5. ¿Quién más? Dayana Castillo. Juan Carlos López Ramos. ¿Ah? Juan Carlos López. Juan Carlos López Ramos. Juan Montiel. Carlos Tamayo. Ok. Bueno, jóvenes, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado hoy. Espero que haya sido mucha utilidad nuestra clase y voy a suspender la grabación. Feliz día para